Le damos la palabra a Pablo Rojas Varas, de la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa de la Comuna de Antofagasta. Primero que todo agradecer la invitación, o más bien la aceptación de nuestra solicitud a la comisión. Mi nombre es Pablo Rojas Varas y formo parte de la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa de Antofagasta, que agrupa diferentes organizaciones, principalmente de campamentos de aquella comuna, que en su conjunto forman parte de aproximadamente el 40% de las personas que actualmente viven en campamentos. Mi exposición va a versar sobre algunas cuestiones relativas a la realidad de campamentos actual, digamos, luego a la realidad de campamentos de Antofagasta, los esfuerzos organizativos que han ocurrido para avanzar hacia la urbanización y la erradicación en esa comuna, y finalmente algunas propuestas respecto de la ley. Bueno, en primer lugar, como ustedes deben saber, la situación del déficit habitacional en la comuna de Antofagasta es un tema ya presente y es bastante dramático, sobre todo en una de las comunas más ricas del país o que más aporta al Producto Interno Bruto del mismo. Solamente para poner en contexto, en base al censo, la comuna es una de las comunas que tiene el mayor déficit de vivienda, con 21.172 unidades habitacionales, un 35,9% de las cuales son viviendas irrecuperables, dentro de las cuales estarían en principio los campamentos. Y el déficit de la región de Antofagasta en relación al total de hogares del 12,1%, en circunstancias que el promedio nacional es de 7%. ¿Ya? Ahora, una cuestión importante es que la mayor parte del déficit de Antofagasta no es campamentos, sino que es allegamiento. No obstante, y acá hay una cuestión relevante, muchas personas que están actualmente en campamentos declaran, aproximadamente un tercio, haber vivido previamente allegados o pagando arriendo. Por lo tanto, hay una relación, ¿cierto? Hay una ruta. Sí. Y por otra parte, Antofagasta, luego de la comuna de Santiago, es la segunda con mayor déficit cuantitativo, sobrepasando incluso a la comuna de Valparaíso. Ahí están las cifras. En el caso de los campamentos, como deben saber, ayer se presentaron los resultados del catastro 2018, aumentando en un 22% la cantidad de campamentos, aumentando también en un 72% la cantidad de familias. Y una cuestión que es particularmente preocupante, lo dice Techo y también lo dice la Mesa de Vivienda de Compromiso País, es que en promedio una familia se encuentra 8 años en campamento antes de salir de él. ¿Ya? Algo similar también pasa con las familias que están allegadas. Ahora, ¿qué dice también el catastro de campamentos respecto a los motivos por los cuales las familias llegan? Básicamente, el alto costo de los arriendos en un tercio de las situaciones. En segundo lugar, la necesidad de independencia, de dejar ser allegado, luego la cesantía y otros. Entonces, de lo que estamos hablando, ¿cierto? Evidentemente no es de un tema de vivienda solamente, sino que de ciudad y de los arreglos económicos que hacen que las ciudades lleven a la gente a la situación de allegamiento y de campamentos. ¿Qué pasa en Antofagasta respecto de la situación de campamentos? Bueno, entre 2011 y 2018 se pasó de 28 a 79 campamentos y de 1.061 a 7.641 hogares, lo que es el mayor aumento a nivel nacional. Y en particular respecto del 2011 ese aumento se traduce en un 620%. En cuanto a personas, en la región hay 21.233 personas viviendo en campamento, solamente superado por Valparaíso, que tiene 26.286. Si nosotros planteamos eso en términos de la proporción de la población total de la región, es un 3,5% aproximadamente de la región en campamento, y si lo vemos a nivel comunal, es aproximadamente un 5,5%. Considerando que la cantidad de familias en campamentos en Antofagasta es el 80% de la región. Ahora, una cuestión importante, ¿cierto?, que apareció también en el catastro de campamento, es que el 27% de las familias o de las jefaturas de hogar son migrantes a nivel nacional. En Antofagasta
esa proporción es o ese porcentaje es del 64%, ¿ya? Mayoritariamente familias bolivianas con presencia histórica en la región, por cierto, y de jefaturas colombianas. Acá hay una cuestión que es tremendamente importante y que tiene que ver con que, si bien hay un gran aumento de jefaturas bolivianas, colombianas, de migrantes en general, la mayor parte de esos hijos e hijas son chilenos y chilenas, ¿ya? Entonces, en Antofagasta se da de manera mucho más clara la situación o el fenómeno de que hay una mutación de la ciudadanía en términos de la proveniencia de los padres y de los elementos culturales que traen sus hijos e hijas. Ahora, en lo que tiene que ver con Antofagasta, lamentablemente no se ve muy bien esa imagen, pero lo que indica básicamente es que la mayor parte de los campamentos, o sea, prácticamente todos, se encuentran en el piedemonte, en el borde cerro de la ciudad, y no solo en el sector norte, que es el sector, digamos, de menores recursos, más segregado, sino que se distribuye de manera más o menos uniforme en todo el largo de la ciudad, ¿ya? Hay que hacerse la idea de que el largo de Antofagasta es de aproximadamente 30 kilómetros, ¿ya? Es una de las ciudades más largas de Chile y sigue extendiéndose hacia el sector norte, que es el sector menos acomodado, y llamativamente la mayor parte de las poblaciones de vivienda social se siguen construyendo hacia ese sector, aumentando también la segregación. Hay algunas imágenes generales de lo que son los campamentos. Ese es uno de los... Sí. Acá hay un elemento que es importante, que a diferencia de muchas regiones del centro o del sur del país donde tenemos campamentos de 8 viviendas, de 15 viviendas, en Antofagasta se da mucho la situación de la existencia de macrocampamentos. Un macrocampamento se define como un campamento que tiene más de 160 viviendas aproximadamente. En Antofagasta tenemos macrocampamentos que tienen 1.500 viviendas, 990 viviendas, ¿ya? Y especialmente, bueno, los campamentos de Antofagasta que participan de la mesa social tienen más o menos esa cantidad de viviendas. No todos, pero dos de ellos al menos. Ahora, una cuestión que es central es que en los campamentos, y de alguna manera esto es una diferencia que me interesa dejarla muy bien planteada respecto de lo que eran los campamentos en los años 70, en los años 80, inclusive en los años 90, es una realidad distinta, al menos en Antofagasta. La mezcla nacional cultural es una cuestión que ha venido a enriquecer una serie de prácticas, no solo en términos de tejido social, sino que también en términos constructivos, de relación con el riesgo, etcétera. Pero por contraparte, lo que sucede es que son poblaciones, y eso pasa a nivel nacional y particularmente en Antofagasta, altamente discriminadas, estigmatizadas y, por tanto, invisibilizadas, al punto de que en el proceso de actualización del Plan Regulador Comunal de Antofagasta, en el proceso formal no se incorporó en ningún momento a las más de 7.000 familias que viven en campamento. Por lo tanto, no se las considera, digamos, ciudadanos que pueden decir algo respecto de la ciudad en la que viven y en la que quieren vivir. Hay otro elemento que es importante, lamento que no se pueda ver suficientemente bien, pero voy a dejar la presentación para la comisión. Dame un segundo, voy a pedir que me bajen las luces o sea, que nos bajen las luces Vale. de la sala. Este es un elemento que también es bastante importante y que tiene que ver con el cambio a nivel constructivo, ¿ya? Actualmente los campamentos, y particularmente los campamentos de Antofagasta, no son los campamentos construidos principalmente con material de desecho, con cholguán, etcétera, sino que se utilizan diferentes técnicas constructivas o materiales más sólidos que permiten que las personas se asienten mejor. Y hay que considerar también que la mayor parte de personas que viven en campamentos, sobre todo hombres, trabajan construyendo grandes edificios de las inmobiliarias, o sea, son personas que se desempeñan en la construcción. Entonces, ¿por qué para nosotros es tremendamente importante dar cuenta de los elementos culturales y constructivos asociados a los campamentos actuales? Porque estamos hablando de
campamentos que no se definen por la marginalidad ni por la vulnerabilidad económica necesariamente, como sí lo era hace algunas décadas atrás, sino que se definen fundamentalmente por la segregación socioterritorial, ¿ya? Y de alguna manera uno podría pensar, y esto lo dicen, digamos, expertos a nivel latinoamericano, de que los campamentos actualmente son una respuesta popular o informal o como se le quiera llamar al déficit de vivienda que tienen los estados. O sea, se responde desde lo informal, desde los pobladores y pobladoras, a una situación que tiene el Estado. De hecho, tenemos campamentos donde familias completas de poblaciones completas que se crearon a través de autoconstrucción crearon nuevos núcleos familiares y esos núcleos familiares no podían seguir viviendo de allegados y se fueron más arriba a esa población a construir un campamento, como en el caso de la René Schneider. O sea, allegados dentro del campamento. Así es. Ahora, ¿cuáles son los campamentos que forman parte de la mesa social? En primera instancia, el Villa Constancia, que es un campamento de 1.500 familias aproximadamente. Bueno, ahí los tres colores dan cuenta de cómo están ubicados en relación a los usos de suelo del actual plan regulador, que es del 2002 y que está en proceso de actualización, como les dije, desde hace 2 años. Y hay algunos, y la zona roja da cuenta de que se encuentran en zona E10, que es zona no edificable, a menos que se presenten los estudios de riesgo fundados que permitan realizar eventuales obras de mitigación. No obstante, hay franjas del campamento que están en zonas consolidadas, como la zona verde, y otros de usos especiales. En el caso del campamento René Schneider, 90 familias, una parte también está en zona C6 y la otra está en zona E10. En el caso del macrocampamento Balmaceda, 300 familias, todo está en zona E10, que se va a modificar porque toda la zona E10, y como lo dicen precisamente funcionarios del Ministerio, o más bien del Serviu de Antofagasta y también del mismo municipio, la zona E10 fue una zona que se definió de manera arbitraria en el instrumento de planificación territorial del 2002, sin los requerimientos, digamos, normativos que se exigen actualmente a los planes reguladores. Y además está el hecho de que por sobre todos los campamentos está grabada la circunvalación y ese es un proyecto que, según entendemos, se va a iniciar, va a comenzar su ejecución en el 2021, lo que necesariamente va a hacer crecer la ciudad también hacia el oriente. Y finalmente el macrocampamento Los Arenales, de 1.000 familias aproximadamente, que se encuentra una buena parte del paño en una zona de extensión urbana, que es la parte azul, y la otra en la zona C6. Ahora, y esto es lo que más me interesa, probablemente tiene que ver con los esfuerzos que de manera autónoma, en algunos casos, en lo que podríamos denominar una especie de subsidio al Estado, estas comunidades se han organizado para empezar a avanzar en procesos de erradicación, ¿ya? A veces en relación o en diálogo con las autoridades y a veces a contrapelo de las mismas, aun cuando la mesa social siempre ha estado abierta a eso. En el caso de Villa Constancia, y acá agradezco la gentileza de la gente del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile que está ejecutando un proyecto Fondesit ahí, liderado por la geógrafa Yasna Contreras, que ha permitido levantar esos mapeos de Villa Constancia, y entre otras cosas ha permitido identificar cuestiones que son bien relevantes, por ejemplo, las sedes comunitarias, los espacios públicos comunitarios, los equipamientos que informalmente y popularmente han ido construyendo las familias, incluso algunos relativos a obras de mitigación de posibles riesgos, entendiendo que en algunos casos están cerca de quebradas. En el caso particular de Villa Constancia, actualmente se está ejecutando una gran obra por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas en la quebrada El Toro. Ahora, si nosotros vamos a, este es un cuestionario que hizo también la gente de la Universidad de Chile en ese campamento, los motivos que expresan las vecinas y los vecinos de ese campamento son prácticamente idénticos a los que aparecen en el catastro, ¿ya? Eso en una ciudad como Antofagasta, donde el precio del suelo, aun cuando la mayor parte del suelo es fiscal, llaman particularmente la atención. ¿Puedes volver Sí, por cierto.
son bien parecidas las opciones. Así O es. sea, están interrelacionadas. Sí. Y eso da cuenta de que en realidad los estudios que se han venido haciendo durante la última década respecto de los motivos son coincidentes en términos de sus metodologías, lo que ha hecho Techo, el mismo ministerio previamente y otros profesionales. La 2 y la 4 me parece que son la misma situación Mm, vista desde distintos Sí. puntos de vista. La última, el que no me gustaba arrendar con la primera. Claro. La penúltima con la primera. Claro, ¿qué es lo que no te gusta arrendar? El precio. Ahora, en cuanto al René Schneider, también hay un proceso de levantamiento topográfico. René Schneider es el campamento que se encuentra en ese sector y también de algunos levantamientos para ver las pendientes y otro tipo de situaciones del terreno. Lo mismo en el caso de el macrocampamento Balmaceda, que este es un campamento que probablemente ustedes han escuchado por la presentación de la diputada Marcela Hernando, que se encuentra bajo torres de alta tensión. Que ese es un proceso que los vecinos y las vecinas han estado bastante atentos y movilizados al respecto, y en enero de este año conocimos, más bien en mayo de este año conocimos de un decreto que define que esas torres se van a mover al 2021, ¿ya? Toda la línea, digamos, que se encuentra de torres de alta tensión y todas esas servidumbres se van a mover hacia arriba según este decreto, cuestión que no conocíamos y que conocimos solamente a propósito de solicitar una participación en un proceso de declaración de impacto ambiental de la empresa que está vinculada a esto, que es la imagen que aparece ahí. Ahora, respecto del macrocampamento Los Arenales, este macrocampamento se adjudicó a un proyecto internacional de una organización que se llama SDI, que está en 33 países. Fue uno de los 12 proyectos que se adjudicaron a nivel latinoamericano, y ese proyecto nos permitió, por ejemplo, avanzar en mapeos participativos, preelaboración de planos de loteos y la realización de topografías completas del terreno, cuestiones que no estaban hechas hasta ahora, con la participación activa de todas las vecinas y vecinos. Estamos hablando de 1000 familias. Entonces ahí hay algunas imágenes respecto de los productos que se han podido lograr y que no nos permiten solamente dar paso hacia la radicación como proyecto de urbanización en el futuro y formalización en el futuro, sino que de urbanización en el presente, o sea, ampliar calles para que pase un carro de bombas, una ambulancia, etcétera. Por ejemplo, ahí tenemos los planos que hemos logrado, o cuestiones como ponernos en el marco de la norma respecto de lo que dice la Ley General de Urbanismo y Construcciones de la cesión de suelo para uso público. Y ahí tenemos lo que estamos haciendo actualmente, que son los mapeos proyectivos, que permiten que luego de algunas clases de urbanismo básico, las vecinas y los vecinos puedan realizar acciones que permitan lotear, digamos, avanzar en un plano de loteo. Y ahí tenemos dos prepropuestas muy preliminares que de aquí a fin de año se van a convertir en 6 que vamos a plebiscitar, ¿ya? De tal forma de poder ir hacia la autoridad para proponerle alguna de ellas. Y finalmente, todo este proceso que hemos llevado a cabo ha supuesto la vinculación con las autoridades del municipio, Seremi de Vivienda, consejeros y consejeras regionales, porque entendemos que hay dineros regionales que pueden ponerse al servicio de este proceso, como ha ocurrido en la región de Valparaíso, incluso en la región de Antofagasta, para urbanizar terrenos a través del CORE, con diputados y diputadas de la región, con el director del Servio, con el municipio de Antofagasta y últimamente con el ministro de Vivienda en una reunión que sostuvimos el 19 de julio y donde se manifestó, digamos, atento y con disposición a aprobar este proyecto de ley. Y para finalizar, las propuestas que son 10, pedimos la prórroga de la ley por 10 años, que se incorporen asentamientos materializados de hecho a la entrada en vigencia de la ley, que se incorporen asentamientos del catastro de campamentos del 2018 y posteriores, que la normativa incorpore la posibilidad de que los grupos organizados puedan trabajar en conjunto con las instituciones para avanzar en trámites de urbanización posteriores a la recepción provisoria por parte de la DOM, sea en la forma de cooperativas, entidades patrocinantes u otras. Entendemos ahí que la participación vinculante de las comunidades es central para dar soluciones sostenibles a esta problemática, porque sabemos, por lo demás, que aun cuando han aumentado los subsidios en la región,
seguimos teniendo que la región de Arique, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama son aquellas que más han aumentado en déficit y más han aumentado en campamentos, y solamente los subsidios actualmente existentes y los próximos no van a dar respuesta a esta situación. En quinto lugar, incluir procesos de observaciones en respuesta de la DOM y registro reingresos antecedentes. En sexto lugar, incluir posibilidades de cambio de loteo recepcionado provisoriamente previo a la recepción definitiva, que entiendo que está en un par de los proyectos que actualmente están en discusión. En séptimo lugar, regular el proceso de recepción definitiva parcial por tramos, que actualmente lo considera la Ley General y también la DDU 314. Y sí, dos de los proyectos de ley también lo incorporan. En octavo lugar, la exhibición del requisito de estudios de mitigación o de estudios de riesgo más bien al ingreso del expediente y solicitar solo para la recepción final. En noveno lugar, eliminar la exigencia de tasación de viviendas en el caso de los campamentos. Y en décimo lugar, incorporar presupuesto para el funcionamiento de la ley, sobre todo en las hipótesis que ahí se plantean, pero sabemos que esa es una cuestión que le corresponde al Ministerio y también se la hemos hecho presente. Eso es todo lo que puedo comentar y nuevamente agradezco la invitación a la comisión. Muchas gracias, Pablo. Lamentablemente tenemos muy poco tiempo para comentarios y preguntas. ¿Cómo? Tenemos un minuto. Le agradezco a ambos lo que pasa es que les solicito que prorroguemos 5 minutos y que los diputados hagan un examen de conciencia para hacer muy cortas las preguntas. Capacidad de síntesis, por favor. Diputado González. Bueno, yo quiero felicitar a las dos exposiciones que fueron muy potentes y muy interesantes y muy enriquecedoras, yo creo, ¿no? Yo recojo especialmente en relación con los 2 o 3 proyectos que están presentados, una cosa que me parece muy interesante y que está en ambos casos, ¿no? Y es que no haya fecha para, digamos, el inicio del proceso. En el proyecto que presentamos un grupo de diputados, nosotros la fecha se acercaba mucho, era del 2006 inicialmente y la acercamos a 5 años, pero yo me compro al tiro la idea, digamos, de que no haya fecha y que pueda ser, o que acerquemos lo máximo posible a la fecha para facilitar. Bueno, y el resto de las cosas son facilitaciones para que, digamos, el proceso sea muy expedito y muy fácil. ¿Ah? Y bueno, yo creo que es muy interesante que estudiemos estas proposiciones, ¿ya? Pero el punto del que no haya fecha es el punto que a mí me parece más relevante de la exposición. Presidente, una sugerencia en primer lugar, que ojalá en el resto de las comisiones, al menos durante estemos debatiendo este proyecto de ley, no hagamos invitaciones adicionales para tratar otros temas, porque si no, no vamos a salir. Aquí estamos legislando un poco contra el tiempo. No nos olvidemos que esta ley tiene un plazo de término de vencimiento el día 30 de enero y todavía tiene que pasar por el Senado. O sea, nosotros, con suerte, deberíamos estar septiembre, octubre y noviembre, ojalá debatiendo y despachando el proyecto. Pero si seguimos incorporando, dedicando gran parte del tiempo de la comisión a escuchar otras problemáticas, no vamos a salir. Y esto yo creo que es lo más importante que tenemos que hacer, que es legislar con este proyecto. Solo se lo doy como una sugerencia para que usted decida la tabla y lo ponga con el máximo de prioridad. Lo segundo es que gran parte de las sugerencias que se plantearon en las últimas láminas están incorporadas al menos en el proyecto de ley que yo firmé. Así que apunta a eso, a darle la mayor agilidad a que estos trámites de normalización de los proyectos salga dentro del más breve plazo, ¿no? Y lo segundo es que el cambio de nombre que se hace al proyecto de ley no es trivial, y a raíz de lo que decía la señora, perdón, su apellido, Quintanilla, nosotros hemos cambiado el nombre de loteos irregulares, que es una casuística particular de un tipo de loteos irregulares que obedecen a la ley 17.741, a denominarlos asentamientos irregulares en forma genérica, y consideramos allí en ese nombre un paraguas para incorporar una
cantidad muy disímil y distinta que ocurre en distintos territorios, ya sean urbanos o rurales, y por eso lo incorporamos con un cambio de nombre. Y con eso queremos dar a entender que la situación no se refiere solo a los 16.741, que tiene otro objeto, pero que también pueden ser incorporados dentro de este paraguas de la ley 20.234. Eso por ahora, presidente. Yo creo que hay mucho que debatir, mucho que conversar sobre este tema. Quizás lo último que quisiera decir es que tampoco podemos prorrogar indefinidamente, sobre todo cuando no hay un catastro. Hoy día, por ejemplo, sobre las situaciones que ocurren en el área rural, no hay un catastro a nivel nacional, a diferencia de los campamentos dentro del área urbana. No tenemos un catastro de las situaciones de venta de derechos o de las sociedades por acciones. Y es muy difícil decir qué es lo que va a ingresar al proceso de regulación y qué no. Y por último, yo creo que nosotros tenemos que tratar que las ciudades de nuestro país crezcan de acuerdo a una norma. Si la norma está mal hecha, mejorémosla. Pero la situación que hoy día se ha denunciado, ya sea por lo que ustedes han planteado, pero por lo que ha planteado también el Ministerio de Vivienda, con el crecimiento exponencial que tenemos de los loteos irregulares o asentamientos irregulares, quiere decir que la política de vivienda y la planificación urbana en Chile ha fracasado rotundamente. Y lo que tenemos que apuntar es a modificar la planificación urbana, porque quiere decir que no está sirviendo, si no estamos construyendo malas ciudades, y eso es lo que tenemos que concentrarnos, independientemente que avancemos en la solución de esta ley, que es un problema corto y preciso. Bueno, agradecerle a los invitados. Creo que hemos tenido una muy buena sesión, por haberse cumplido el objeto de... Sí, Pablo. No, el negro de abajo del micrófono mismo. ¿Quién vendría así? Ya, solo una última cuestión. Entiendo que no hay un representante del Ministerio en esta sesión. Hoy ¿cierto? no. Vale. Extrañamente. Sí, nos hubiera gustado que estuviera porque Gonzalo Gacitúa estuvo presente en la reunión que sostuvimos con el ministro. Una cuestión que para nosotros es fundamental tiene que ver con que, entendiendo que la política habitacional para grupos vulnerables ha tendido a la segregación socioterritorial y a la destrucción de comunidades, sobre todo en el caso de campamentos, para nosotros el tema de la erradicación, no obstante, no pueda realizarse en todos los campamentos, porque evidentemente hay razones técnicas que hay que evaluar. Nos parece que es importante que el Ministerio asuma, como lo ha asumido en Atacama o en Valparaíso, que en Valparaíso, por ejemplo, el 38% de los proyectos están en erradicación con urbanización. En Antofagasta, ninguno. Y dada la riqueza cultural del futuro Antofagasta, como le llamamos nosotros, que ocurre actualmente en los campamentos, nos parece que es importante que el Ministerio se abra abiertamente a avanzar en esta ley y a aplicarla en Antofagasta. Eso es todo, presidente. Pablo, para que esto no quede en nada, yo me comprometo a convertir lo que acabas de plantear en un oficio, ponérselo a la comisión y, si no hay un acuerdo, presentarlo unilateralmente. Lo agradezco, presidente. Hay que tener presente que en Valparaíso la mayoría de los campamentos tienen más de 20 años. Sí. Manuel Busto, Parcela 11, Villahermosa y los que están acá son muy antiguos. Y los campamentos de Antofagasta Son todos nuevos. son mucho más recientes. 2014, 2015. 2014, 2015 también. Pero es mucho más favorosa la situación, digamos, es una cosa Más realmente explosiva. impresionante. ¿no? Estamos fuera de la ley en este momento. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión está celebrando.